Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. El capítulo 35 de Génesis contiene gran cantidad de información que está oculta a la vista, y eso se debe a la traducción al griego y del griego a otros idiomas. Por eso en este capítulo vamos a desviarnos un poco para vincular aspectos que han estado ocultos a lo largo de los siglos. También aprovecharemos esta oportunidad para repasar algunos de los temas y principios más difíciles de descifrar, pero que son de gran importancia y sientan las bases aquí en Génesis capítulo 35. Así que abran sus Biblias en Génesis capítulo 35. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 38. Leeremos todo el capítulo de Génesis 35. Dios le dijo a Jacob, levántate, sube a Beit-El y habita allí, y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que tenéis con vosotros, purificaos y vestíos con ropa limpia. Vamos a proseguir nuestro viaje y subir a Beit-El. Allí construiré un altar a Dios, quien me respondió cuando me encontraba en gran angustia, y ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que poseían y los aretes que llevaban, y Jacob los enterró bajo el pistachero cerca de Sichem. Mientras viajaban, un terror de parte de Dios cayó sobre las ciudades alrededor de ellos, de modo que ninguno persiguió a los hijos de Jacob. Jacob y todo el pueblo que estaba con él llegaron a Luz, es decir, Beit-El, en la tierra de Canaán. Edificó allí un altar y llamó al lugar El Beit-El, porque fue allí donde Dios se le reveló cuando huía de su hermano. Y murió Débora, la nodriza de Ribca o Rebeca. Fue sepultada en Beit-El, debajo de la encina, la cual fue llamada Alon Bahut, encina del llanto. Después que Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Dios le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Y le puso por nombre Israel. Dios le dijo además, yo soy El Shaddai, sé fructífero y multiplícate. De ti surgirá una nación, es más, un grupo de naciones, reyes descenderán de ti. Además, la tierra que di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti, y daré la tierra a tus descendientes después de ti. Entonces Dios subió de su lado, allí donde había hablado con él. Jacob erigió una piedra en el lugar donde había hablado con él, un pilar de piedra. Luego derramó sobre él libación y derramó aceite. Jacob llamó al lugar donde Dios habló con él, Beit-El. Luego partieron de Beit-El, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Rachel se puso de parto y tuvo grandes dificultades. Mientras estaba en este duro trabajo de parto, la partera le dijo, no te preocupes, ahora tienes otro hijo. Pero ella murió al dar a luz. Mientras agonizaba, llamó a su hijo Ben-Oni, hijo de mi dolor, pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha, hijo del sur. Entonces Rachel murió y fue sepultada en el camino a Efrata, es decir, Beit-Lehem o Belén. Y erigió Jacob una piedra sobre su tumba. Ese es el pilar de piedra de la tumba de Rachel hasta hoy. Israel continuó su viaje y plantó su tienda al otro lado de Migdal Eder. Fue mientras Israel moraba en esa tierra que Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre, e Israel se enteró de esto.
Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Shimón, Leví, Yehudá, Yishacar y Zabulón. Los hijos de Rachel fueron Joseph y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Rachel, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Asher. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob regresó a casa con su padre Yishac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, también conocido como Hebrón, donde Abraham y Yishac habían residido como extranjeros. Yishac vivió hasta los 180 años. Entonces exhaló su último aliento, murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. En el verso 1, Dios le ordenó a Jacob, o Israel, que recogiera sus cosas y se fuera a Betel, el lugar donde había hecho una parada muchos años antes cuando salió de viaje desde Canaán a Mesopotamia, y tuvo la visión de los ángeles que subían y bajaban en la escalera entre la tierra y el cielo. Jacob entonces les ordenó a todos los de su casa que se deshicieran de todos sus ídolos y símbolos idólatras. El saqueo de Siquem por los hijos de Israel y el haberse llevado a tanta gente de allí, añadió a muchas personas al clan de Israel, y esos recién llegados en particular adoraban a otros dioses. Además, los hijos de Jacob deben haberse robado los ídolos de Siquem, ya que esto, según su modo de pensar, le habría quitado poder a Siquem. Era normal que un invasor o conquistador se robara los dioses del enemigo, pues eso lo debilitaba de forma muy clara para ellos, además de humillarlo. La terminología de la instrucción de Dios para Jacob apuntaba a la forma de pensar de esa época. Y para mí demuestra la enorme paciencia de Jehová en el desarrollo y la maduración de la incipiente nación de Israel. Y quiero que hablemos de esto por unos minutos. Noten que la traducción correcta del verso 1 es que Dios le dijo a Jacob que hiciera un altar en Beit-El o Betel, a el Dios que se te apareció. No le dijo, haz un altar para mí. Es un tanto extraño que Jehová se refiriera a sí mismo como el Dios que se te apareció, porque implícitamente estaría diciendo que hay otros dioses, pero Él es el Dios particular que se le apareció a Jacob en Betel. Según las costumbres tradicionales de esa época, se pensaba que había muchos dioses y eran territoriales, y además tenían tareas específicas. Y los dioses de diferentes territorios luchaban contra los dioses de otros territorios. O quizás un dios era más poderoso que otro. En Mesopotamia, por ejemplo, el dios de la lluvia era solo el dios de la lluvia en Mesopotamia. No era responsable de la lluvia en otra parte. Porque había dioses de la lluvia en otros lugares. Y esos otros dioses estaban a cargo de otras actividades. Todo el mundo pensaba así, todo el mundo. Y en realidad, no vemos que Jehová Dios se pusiera a repetir y reiterar que Él es el único Dios que existe. Más bien, Él se identifica como el Dios de Jacob. No tenemos registros de que Jehová le dijera a Jacob, cuando estaba en Mesopotamia, que hiciera allá un altar para él, y dudo que eso pasara, porque Jehová fue un Dios que se asociaba con la tierra de Canaán, no con Mesopotamia. Y ahora que Jacob está de vuelta en Canaán, el Dios de la tierra prometida, Jehová, le dice a Jacob, muy bien, ahora haz un altar. Esto tenía mucho sentido para Jacob,
y quizás para muchos de su tribu, incluso los recién llegados, aunque no tenían idea de cuál era la realidad. Y les digo esto porque, a medida que leemos la Torá, la comprensión de quién es realmente Jehová, cómo Él actúa y dónde comienza y termina su esfera de influencia, fue tan confuso para las mentes de los israelitas como el concepto de qué le pasaba a alguien después de morir. Ciertamente, después del Éxodo, Jehová se definió a sí mismo con más detalle. Pero la gente no olvida fácilmente varios siglos de tradiciones. Más bien, Israel buscaba entender a Jehová Dios en el contexto de las creencias y tradiciones que habían tenido por mucho tiempo. Él acababa de ser incluido en ellas. Jehová era su Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Pero, ¿qué pasaría cuando su Dios enfrentara su ingenio y poder con un Dios de otro pueblo y otra tierra? ¿Quién sabe? Esto estaba todo el tiempo en sus mentes. Y en este momento, 200 años después de que Abraham recibió el llamado, todavía Jacob no sabe con certeza quién es su Dios. Y sus esposas y los demás que se habían integrado a su familia, ciertamente tampoco lo sabían. Como parte de lo que llamo el proceso educativo que llevaba a cabo Jehová, vemos que Jacob dice: bien, estamos ahora bajo la esfera de influencia de mi Dios y levantaremos un altar para él. Y no quiero que sus dioses molesten a mi Dios. Y en todo caso sus dioses son inútiles porque ahora están en mi territorio. ¿Ven el razonamiento? Esos dioses están fuera de su territorio de influencia, así que desháganse de ellos. Entréguenmelos y los enterraré bajo un árbol. ¿Por qué enterrarlos? ¿Por qué no destruirlos o quemarlos? Porque esto era más un repudio a sus dioses que una creencia de que esos dioses no existieran. Hacia el final del capítulo, les mostraré otra declaración que da a entender que Jacob y los israelitas aún seguían tradiciones y costumbres muy arraigadas en ellos, pero que eran muy erradas. La parte del verso 4, que habla de deshacerse de los aretes, no tiene nada que ver con que Dios condene el uso de esos adornos. Apreciadas damas, y hasta caballeros, aún no me acostumbro a eso. Esos aretes los usaban en honor a sus dioses ajenos. Eran amuletos, por lo que también debían ser eliminados de entre ellos. Como parte de ese proceso, también se les ordenó cambiarse la ropa y purificarse. Cambiarse la ropa simplemente significa lavar sus ropas o ponerse otras limpias, si eran lo bastante afortunados de tener más, pero casi seguro no era así. Ese cambio de ropa, o el lavado de la ropa, era parte habitual del proceso de purificación. Esos ídolos y símbolos fueron enterrados bajo lo que algunas Biblias llaman una encina o un roble, y otras un pistachero. En realidad era un árbol de terebinto, que es de la familia del pistachero, pero no es un roble. No sé de dónde vino esa idea del roble, quizás fue un traductor bíblico de los estados del sur. Después de purificarse y enterrar los símbolos de dioses ajenos, el clan se fue a Luz, y allí Israel construyó el altar. No dejen que el nombre Luz los confunda. Ese era el nombre que los cananeos habían puesto a ese lugar en su idioma. Y los hebreos lo llamaban Beit El. Nosotros decimos Betel. En la Biblia hay muchos de estos nombres dobles. Casi siempre se usa tanto el nombre cananeo como el hebreo. De repente nos topamos con este interesante paréntesis en las Escrituras. Recordarán que cuando Eliezer, el siervo de Abraham, trajo a Rebeca, desde Mesopotamia para que fuera la esposa de Isaac,
La niñera que le había cuidado la acompañó cuando se trasladó a Canaán. Y ahora esta cuidadora muy querida, Débora, ha muerto y hubo mucha aflicción en el campamento. ¿Por qué la Torá menciona a Débora, una persona con un rol menor, en el gran esquema de las cosas? Después de todo, las muertes de las matriarcas Ribca y Lea, importantes figuras femeninas en la creación y formación de Israel, no fueron registradas siquiera. Aunque esta explicación no es universalmente aceptada entre los eruditos judíos, generalmente se piensa que Débora representa un vínculo entre Israel y Mesopotamia, uno que Dios está en proceso de disolver. En una lección anterior dijimos que para Abraham e Isaac, y en este punto también para Jacob, Mesopotamia era su tierra, más que Canaán. Pero Canaán fue la tierra que Dios apartó y prometió a Abraham y sus descendientes, y Dios quería borrar cualquier vínculo entre Israel y lo que ahora era una tierra extranjera llamada Mesopotamia. Entonces la muerte de Débora es casi una metáfora de la muerte de cualquier vínculo familiar o relación entre Israel y la tierra de los ríos Tigris y Éufrates. Dios se le apareció de nuevo a Jacob, y parte de lo que Dios le comunicó fue su ratificación, su reiteración de las cosas que ya le había dicho a Jacob. Por ejemplo, que su nuevo nombre y por tanto su nueva esencia es Israel. Como todos nosotros, Jacob necesitaba que Dios le recordara constantemente la verdad, especialmente si ésta venía con una nueva realidad. Necesitamos recordar sus instrucciones y su dirección para nuestras vidas. Pero hay otra razón por la que Dios repitió su instrucción sobre el cambio de nombre. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel por el oráculo divino en el otro lado del río Jordán, fuera de la tierra prometida. Ahora, cuando Jacob está dentro de la tierra prometida, necesita reafirmación. ¿Por qué? Porque en la mente de Jacob y en la de todo el mundo en esa época, había numerosos dioses y estos eran territoriales. Y cuando el nombre de Jacob fue cambiado a Israel por primera vez, él aún estaba en la provincia de los dioses mesopotámicos y por ende bajo su esfera de influencia. Ahora que Jacob está en Canaán, está en la provincia de El Shaddai, Yehove, el dios cuyo territorio es Canaán, por lo que él necesita que El Shaddai le reafirme que aún se mantenía lo que se le dijo antes. ¿Jacob creía que había otros dioses? Claro que sí. Y esa creencia de Jacob, nosotros sabemos que es incorrecta. Pero Dios mostró gracia y misericordia, y le siguió la corriente, por decirlo así. Y no insistió en que Jacob comprendiera de una sola vez todas las verdades sobre Dios. Que Él es uno, que Él es el Dios de todo, y que no existen otros dioses. Y no se crean que Dios no nos sigue la corriente también a nosotros, en cosas que, con el tiempo, resultan estar equivocadas. Por razones que no puedo entender. Él ha permitido, por ejemplo, que la iglesia no fuera desafiada durante siglos en esa creencia de que habíamos reemplazado a Israel. Eso es una doctrina hecha por el hombre, y las Sagradas Escrituras la niegan totalmente. De alguna forma, Él ha usado para bien ese punto ciego de la iglesia para difundir el evangelio a los gentiles del mundo. Pero desde 1948, a través del Espíritu Santo, Él comenzó un proceso para corregirnos, mostrándonos que Él nunca reemplazó a Israel por la iglesia, ni decidió que Él había terminado con su pueblo de pacto. De hecho, Él se burló de esa doctrina al restablecer al Estado de Israel justo donde estaba antes, y tal como dijo que lo haría. Ese momento en el que la iglesia hará que el pueblo judío tenga celos de nuestra fe y los corazones de piedra de su pueblo se ablanden para que puedan aceptar a su Mesías, ya llegó, ya está aquí.
Ahora bien, hay otra parte de esta conversación que viene de Dios y aparenta ser redundante, pero si nos fijamos bien, nos da otra perspectiva sobre el asunto. Y se trata de algo importante, por lo que quiero tomar uno de esos desvíos que les mencioné al comenzar la lección. Una de las mejores descripciones que creo haber escuchado sobre el modo en que Dios actúa a través de la Biblia es que Él nos revela verdades en forma progresiva, usando la palabra, las Sagradas Escrituras, junto con el Espíritu Santo que mora en nosotros. De una u otra forma, los hombres pasan décadas y siglos totalmente ciegos a una gran verdad bíblica y de repente la ven. ¿Dónde estaba eso? Eso no estaba en mi Biblia. Que Jehová nos dé la revelación de manera progresiva no debería ser tan difícil de aceptar. Si tomas cualquier texto literario, una novela, un ensayo, lo que sea, sobre el que no tienes conocimiento previo, y empiezas a leerlo, en cada página recibes más información. A medida que se van desarrollando los personajes, se va revelando la trama, se agregan otros detalles y luego llegas a la conclusión. Este es un ejemplo sencillo de la revelación progresiva. En el caso de las Escrituras, mucho de lo que se dice en la palabra es profético. Y muchas veces la profecía es tanto literal como simbólica. Esta sucede y presagia algo que volverá a suceder en un entorno diferente. La dificultad que tenemos al tratar con la profecía es que la verdad literal sobre lo que ocurrirá en el futuro se nos dice en la Escritura en el contexto de la cultura y el idioma antiguos del pueblo y la época en la que fue escrita. Y aunque al estudiar las profecías bíblicas podamos ver hacia el futuro en el espacio y tiempo, y ver claramente los principales hitos proféticos, los detalles pueden estar muy borrosos. Pero a medida que se acerca el momento de cumplirse una determinada profecía, comienzan a encajar las últimas piezas del rompecabezas y los detalles que antes estaban borrosos comienzan a verse más claros. Como ejemplo, aprendimos en Génesis 1 que la simiente de la mujer golpeará o aplastará la cabeza de la serpiente. Les tengo una noticia: Adán y Eva no tenían idea de lo que eso significaba, y mucho menos de cómo sucedería. Y si no continuamos leyendo la Biblia, nosotros tampoco lo sabríamos. Pero progresivamente, en cada página de la Escritura, vamos obteniendo más detalles sobre lo que eso significa y sobre cómo pasará todo eso. Se agregan detalles desde Adán hasta Set y otros detalles más desde Set hasta Noé, y desde Noé hasta Sem, después hasta Abraham y luego a Isaac, luego Jacob y luego con el nacimiento de las tribus de Israel. Siguen apareciendo las piezas del rompecabezas, se sigue agregando información y la imagen comienza a aclararse. Justo ahora estamos en un punto de nuestro estudio en el que ha sido creada la tribu de Judá, desde la cual vendrá esa simiente de la mujer, la que derrotará a Satanás y restaurará la relación de la humanidad con Dios. Sin embargo, Jacob no lo sabía. La única razón por la que sabemos que Judá, el hijo de Jacob, será el patriarca de esa tribu, es porque tenemos el beneficio de la retrospectiva, de estudiar la historia registrada de la profecía, a medida que nos ha sido revelada a una velocidad impresionante, a mi parecer, en estos tiempos modernos. Conocemos cada detalle importante, el orden en que sucedieron, el modo general en el que sucedieron, y lo que todo eso significaba. Yeshua, nuestro Salvador, pagó por nuestros pecados y venció la muerte. La simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente y la derrotó en la cruz. La mayoría de las profecías de la Biblia ya ha sido cumplida, pero hay unas pocas que aún están por suceder.
A medida que se cumple cada profecía y podamos ver cómo sucedieron en la historia, eso nos da una mejor imagen de cómo podrían suceder las que aún no se han cumplido. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos visto renacer a Israel como una nación judía y que recuperaron Jerusalén de manos de los gentiles. Esta información y la forma en que sucedió nos dan conocimiento sobre el siguiente grupo de profecías que se cumplirán. Y esta información no la conocían las generaciones que nos precedieron. Y aún así no tenemos los detalles. Además de eso, el Espíritu Santo, quien es nuestro verdadero Maestro y el que nos revela los misterios de Dios, agudiza sobrenaturalmente la mente y el espíritu del hombre en el momento justo de la historia para poder ver y entender cosas en las Escrituras que por alguna razón la humanidad no había podido ver. En nuestro tiempo, esta reciente comprensión de la conexión espiritual entre la Iglesia y el pueblo judío, y este nuevo deseo de muchos creyentes de derribar la pared que separa a cristianos y judíos, y el reciente amor a Israel que ha estado brotando en segmentos de la Iglesia gentil, son excelentes ejemplos de esta misteriosa revelación progresiva que está en curso. Entonces, al ir avanzando en el Antiguo Testamento, no se sorprendan de ver algunas cosas en forma diferente a como las veían eruditos apenas 50 años atrás, o hasta 15 o 20 años atrás, en algunos casos. Ellos no las pudieron ver porque los detalles estaban muy borrosos, pero ahora se están aclarando, y lo que les mostraré ahora es un ejemplo típico. Dios le dice a Jacob en el verso 11, «Una nación, ciertamente un grupo de naciones surgirá de ti». Una mejor traducción es, «Una nación y un grupo de naciones surgirá de ti». En otras palabras, Dios no está diciendo una nación. Ya va, corrige eso. Mejor pongamos un grupo de naciones. Más bien, Él dice que habrá una nación específica y además un grupo de naciones que surgirán de Jacob. ¿Ven la diferencia? Él no está cambiando de opinión a mitad de frase. En realidad no quise decir una, corrijamos, sino que está diciendo no, será una nación y un grupo de naciones. Pero es aún más complejo. Vimos en Génesis 28:3 que Dios le prometió a Jacob un grupo de naciones. Pero cuando revisamos las palabras en hebreo de esa frase, que son Kahal Amim, y eso fue traducido al español como un grupo de naciones, a diferencia de lo que Dios le dijo a Abraham sobre que él sería el padre de una nación y luego el padre de varias naciones, en esa conversación con Abraham la palabra usada para naciones no fue Amim, fue Goy o Goim, muchas naciones. Dios le dijo a Abraham que sería el padre de un Goy, una nación, en singular. En sentido amplio, una nación no especificada. Por otro lado, Dios le dijo a Jacob que de él surgirá un Kahal Amim, una asamblea de conciudadanos. Eso es lo que significa Amim, tus conciudadanos. De Abraham descendería una variedad de naciones y pueblos, pero de su nieto Jacob surgiría una especie de pueblo homogéneo y santo, unido por un propósito, y esta sería la congregación de Israel. Hay una gran diferencia entre los descendientes que tuvo Jacob y lo que se le dijo, y los que tuvo Abraham y lo que se le dijo. Ha pasado un tiempo desde este evento en Génesis 28. Y aquí en Génesis 35, verso 11, las cosas evolucionaron un poco más. Dios le dice a Jacob casi lo mismo que le dijo a Abraham, usando ahora la palabra hebrea goy en el versículo 11. O goyim, que significa naciones en general. Pero hay una diferencia importante respecto a lo que le dijo a Abraham. Dios dice que de Jacob surgirá una santa asamblea de goyim. ¿Qué habrá querido decir con eso? Recordemos que para los días de Jacob,
Dios había dividido el mundo en dos tipos de personas, los hebreos y el resto. Goy o Goyim para referirse al resto. Goy significa gentil, Goyim, gentiles. Permítanme parafrasear esa parte del verso 11 porque pienso que el significado es el siguiente. Sé fructífero y multiplícate. Una nación, y además una santa asamblea de naciones, tanto hebreas como no hebreas, surgirá de ti. Eso puede sonar confuso y hasta puede parecer un doble discurso, hasta que vemos que todas esas promesas que se le hicieron a Jacob eventualmente se cumplirían. En un sentido estricto, Jacob fue el primero en engendrar solamente hijos hebreos, las 12 tribus. Isaac, el padre de Jacob, engendró hebreos, Jacob, y no hebreos, Esaú. Abraham, el padre de Isaac, engendró tanto hebreos, Isaac, como no hebreos, Ismael y algunos otros. Luego, en un hecho que cubriremos hacia el final de Génesis, Jacob adoptó a 2 de los hijos egipcios de José y los tomó como suyos. Y uno de ellos, Efraín, asumiría la autoridad que habría sido de José. Y cientos de años después de ese evento, Efraín, una tribu israelita que tenía también sangre egipcia, sería dispersada por los conquistadores asirios y los genes de la mayoría de su población se mezclarían con el mundo gentil. Luego, en un evento profético que aún está por ocurrir y que se menciona en Ezequiel, Efraín se reunirá de alguna forma al remanente de la tribu de Judá, los judíos de la actualidad. ¿Por qué me tomó tanto tiempo con esta profecía de Génesis 35:11? Porque su manifestación ha comenzado. Verán, esta profecía se conecta a la perfección con la de Ezequiel 37, que explica que en los tiempos finales, las naciones hebreas de Efraín y Judá se volverán a reunir de forma sobrenatural. Ahora, teniendo en mente Génesis 35, presten atención mientras les leo Ezequiel 37, comenzando desde el versículo 12. Quiero que escuchen lo siguiente y ojalá puedan leerlo junto a mí. Leeremos parte de Ezequiel 37. Primero Dios va a declarar que Él traerá a casa de alguna forma a estos grupos de esas tribus perdidas y dispersas, y muchos de ellos han sido absorbidos en otros pueblos, y ahora son de grupos no hebreos, y Él los reunirá con el grupo que retuvo firmemente su identidad hebrea. Después quiero que escuchen cómo Dios lo hará, y que piensen sobre esta santa asamblea que eventualmente surgirá de Jacob, y luego vean cómo esa santa asamblea, de manera milagrosa, se hace realidad. Es muy interesante Ezequiel capítulo 37, iniciando con el verso 12. Por tanto profetiza, diles que Adonai Elohim dice, mi pueblo, abriré vuestras tumbas y os haré subir de ellas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Adonai, cuando abriere vuestras tumbas y os sacare de vuestras tumbas. Pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Adonai, lo he dicho y lo he hecho, dice Adonai. La palabra de Adonai vino a mí. Tú, ser humano, toma un palo y escribe en él, a Judá y los que son sus compañeros entre el pueblo de Israel. Luego toma otro palo y escribe en él, a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que son sus compañeros. Finalmente, júntalos en un solo palo, para que sean uno en tu mano. Y cuando tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, diles que Adonai Elohim dice esto.
Tomaré el palo de José, que está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que son sus compañeros, y los uniré al palo de Judá, para que sean un palo, y serán uno en mi mano. Y los palos en los que escribieres estarán en tu mano mientras miran. Y les dirás: Adonai Elohim dice: Tomaré al pueblo de Israel de entre las naciones donde han ido, y los reuniré de todos lados, y los traeré de nuevo a su tierra. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Ya no serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Nunca más se contaminarán con sus ídolos, sus cosas detestables u otras transgresiones, y los salvaré de todos los lugares donde han vivido y pecado. Y yo los limpiaré, para que sean mi pueblo, y yo sea su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Vivirán según mis ordenanzas y guardarán y observarán mis reglas. Vivirán en la tierra que di a Jacob mi siervo, donde vivieron vuestros ancestros. Vivirán allí ellos, sus hijos y sus nietos, para siempre. Y David mi siervo será su líder para siempre. Haré un pacto de paz con ellos, un pacto perpetuo. Les daré, aumentaré su número, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi hogar estará con ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Adonai, que santifica a Israel, cuando mi santuario esté con ellos para siempre. Dios ha hecho que la Santa Asamblea llegue a su plenitud. Él mora en su Santa Asamblea. Un miembro de la casa de David será eternamente el rey de Israel y reinará en todo el mundo. ¿Quién es ese rey? Cristo, Yeshua. Toda la Santa Asamblea tendrá un pastor, Yeshua, de la casa de David. ¿Cómo pasará esto? Todavía no se ven claros los detalles, pero puedo decirles con absoluta certeza que el proceso de unir a Efraín con Judá ya está en marcha. Poco antes de la grabación de esta lección, el gobierno de Israel reconoció que las 10 tribus perdidas que componen Efraín no estaban tan perdidas. Todavía existen, y muchos de ellos han conservado la memoria de su herencia hebrea por más de 2500 años. Estas personas ahora tienen permitido migrar a Israel, no como judíos, sino como israelitas, como Efraín. Y la primera pista de este evento la acabamos de leer en Génesis 35:11. Les comento algo. En un viaje que hicimos Becky y yo a Israel, fuimos testigos, al subir la rampa al terminal internacional del aeropuerto, de la llegada de un grupo de unos 80 efraimitas, que eran recibidos por rabinos en su entrada a Israel, cantando y bailando con pancartas. Y fuimos testigos de eso. Vimos el regreso de Efraín, de un grupo de ellos, y ya han regresado miles más. Definitivamente, esto no es una repetición o reiteración de lo que Dios le dijo a Abraham y después a Isaac. Esto es una revelación progresiva en acción, y esto está pasando en nuestros días. Sé que esto es nuevo y quizás un poco confuso para algunos. Y eso se debe en parte a que hay pocos estudios bíblicos académicos, si es que consiguen alguno, publicados antes de 1990, que hablen sobre Efraín. Por eso no se oyen sermones que hablen de esto en las denominaciones convencionales. Aún así, Efraín ocupa un lugar prominente en las escrituras proféticas de Isaías y Ezequiel, que tienen que ver con los últimos días. ¿Cómo es que los eruditos cristianos y judíos han obviado eso? ¿Cómo es posible?
si el rol de Efraín, aunque no está totalmente definido o comprendido, se ha vuelto tan importante y evidente hoy en día. Porque todavía no era el momento y porque tuvieron que pasar otros eventos que nos hicieron ver la importancia de Efraín en las Escrituras. Y quienes sí hemos captado la visión, debemos darle gracias a Dios por habernos bendecido con ella y ser pacientes con otros en el cuerpo del Mesías que no saben nada de esto o que de entrada reaccionan con gran escepticismo ante esto. No hace mucho, todos estábamos en la misma situación. Jacob está a punto de proseguir, así que prosigamos con él. El clan acaba de partir de Betel hacia un lugar llamado Efrata. Mucho tiempo después, Efrata sería llamada Beit-Lehem o Belén, el lugar del nacimiento del Mesías. Raquel, la esposa amada de Jacob, murió dando a luz a su último hijo, la 12ª y última tribu que formará a Israel. Durante el parto, sospechando que no iba a sobrevivir, Raquel llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero luego, quizás después de morir Raquel, Jacob le cambió el nombre. Yo no querría andar por la vida con un nombre así. ¿Les gustaría llamarse hijo del dolor? Él le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de la vejez o hijo de la felicidad. Nosotros le decimos Benjamín. Raquel fue sepultada e Israel volvió a desplazarse no muy lejos, esta vez cerca de un lugar llamado Migdal Eder, que significa torre del rebaño. Y 1800 años después, desde esa misma torre, los pastores que vigilaban de noche los rebaños en el campo verían y oirían a los ángeles que anunciaban con regocijo el nacimiento del Salvador del mundo. El lugar de la tumba de Raquel era bien conocido cientos de años después, y los libros de Samuel hablan del pilar colocado sobre la tumba de ella como un famoso hito. De hecho, ese lugar todavía existe a poco más de 1 kilómetro al norte de Belén. Estando ellos cerca de ese lugar, se nos dice de manera muy breve que Rubén, el primogénito de Jacob, se acostó con Bilha, la concubina de su padre, y que Jacob se enteró. Bilha había sido la sierva de Raquel. Por ahora, no nos dicen nada más sobre esta transgresión, pero en su momento veremos que eso tendrá una enorme influencia en el futuro de Israel. Ahora tomaremos otro pequeño desvío para examinar la situación entre Rubén y Bilha, debido a que esto dice mucho sobre la cultura en ese momento y tiene influencia en el futuro de Israel. No es casualidad que se hable de la muerte de Raquel y de la posesión de Bilha por parte de Rubén en forma sucesiva, pues ambos eventos están vinculados. Bilha era la sierva de Raquel, pero Bilha también era concubina de Jacob. Bilha era la madre de Dan y Neftalí. Rubén actuó de manera muy premeditada al tener sexo con Bilha. Su intención era que, como resultado, Jacob no hiciera algo que era muy común en esa época: elevar a una concubina a la posición de esposa oficial o legal, cuando la otra esposa legal moría. Rubén era el hijo de Lea, y si recordamos la historia de las mandrágoras que Rubén recogió para su madre, él estaba muy consciente del estatus de su madre a los ojos de Jacob, su padre. Rachel estaba primero y Lea ocupaba un distante segundo lugar. En cuanto a Rubén y a su madre Lea, la muerte de Raquel le estaba dando ahora una oportunidad para que Lea
ganara un mayor estatus como la única esposa legal de Jacob, y por tanto su esposa más amada. Sin embargo, a Rubén le preocupaba que Jacob pudiera decidir consolarse con Bilha, la sierva de Raquel, en lugar de hacerlo con Lea, su madre. Esto iba más allá de simples celos o emocionalidad. El estatus de ser el hijo de la esposa favorita de Jacob tenía beneficios tangibles. Y después de todos esos años de tener un papel secundario a causa de José y Raquel, la madre de José, él no iba a permitir que Bilha interfiriera. Al tomar a Bilha, ella quedaba arruinada. Y ahora no había manera de que Jacob fuera a casarse legalmente con Bilha, porque al tener sexo con Rubén, ella pasaba a ser indeseable. Hubiera sido una enorme vergüenza que Jacob se casara con una mujer que había estado con otro hombre que para colmo era hijo suyo. Así que Rubén quería que eso se supiera. Era necesario que se supiera lo que él hizo con Bilha. Todo con el objetivo de que Jacob no aceptara a Bilha y por tanto Lea, su madre, se convirtiera en la preferida. Por eso aparecen esas breves palabras al final del verso 22. E Israel se enteró de esto. Esa frase es importante. Jacob tenía que enterarse para que el plan de Rubén tuviera éxito. En el Talmud hay una declaración sobre esto que lo resume todo muy bien. Dice así: él, Rubén, dijo: si la hermana de mi madre era rival de mi madre, ¿debe la criada de la hermana de mi madre ser rival de mi madre? ¿Ven cuál era el razonamiento? Concluyamos con una nota final. En esa época, era costumbre que un líder que vencía a otro, o un hijo que asumía el liderazgo de su padre, generalmente por la muerte de éste, también tomaba posesión de las concubinas del antiguo líder. Cuando el nuevo líder tomaba posesión de las concubinas, era un acto de afirmación y validación del estatus y autoridad de ese nuevo líder. Todo ese incidente entre Rubén y Bilha representaba un claro desafío a la autoridad de Jacob como líder de Israel. El acto de Rubén fue astuto y tenía un claro trasfondo político. Tener sexo con Bilha no tenía nada que ver con buscar momentos de placer. Fue un descarado intento golpista. Rubén quería ser el líder de Israel y sentía que debía serlo ya que era el primogénito. Esta es la razón por la cual tiempo después, Jacob le quitaría a Rubén sus funciones como primogénito para dárselas a otro hijo, Judá. Escuchen lo que dijo Jacob mucho tiempo después, cerca del final de su vida, cuando reunió a sus hijos para darles la bendición. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 49, comenzando en el verso 1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos para que os diga lo que os acontecerá en los días venideros. Juntaos y oíd, oh hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre. Luego la profanaste, él subió a mi lecho. El intento de Rubén de reemplazar prematuramente a su padre no solo fracasó, sino que tuvo un efecto tan contraproducente que Rubén perdió sus derechos como primogénito, quien en forma natural habría sido el sucesor tras la muerte de Jacob, su padre. Después de enumerar brevemente los hijos de Jacob,
se nos da una interesante información. Se nos dice que Jacob, Israel, regresó a casa con su padre Isaac o Isaac en Mamre. En otras palabras, Isaac vivió para conocer a todos sus nietos por parte de Jacob. Y eventualmente murió a la edad de 180 años. Vino Esaú, y junto a Jacob enterraron a Isaac en Hebrón. Vean lo que dice el verso 29. Isaac murió y fue reunido a su pueblo. Estas palabras siguen expresando una borrosa visión de lo que le pasa a alguien después de morir y refleja hasta cierto punto la continuación del culto a los antepasados. ¿De verdad ellos pensaban que ahora Isaac estaba viviendo con sus ancestros al otro lado de la muerte? Es probable que sí, de alguna forma no definida. Pero, por ahora, la expresión indica principalmente una muerte en paz después de una larga vida. Algo así no podría decirse de Isaac si hubiera sido asesinado, si hubiera muerto joven o si hubiera sido ejecutado por violar la ley. La próxima semana seguiremos con el capítulo 36. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.